Hola, aprovechando que ya no hace tanto frío en Madrid, me he venido aquí a la calle Raimundo Fernández Villaverde y me voy a poner a dibujar en una terraza que he visto que hay aquí, que aunque está a la sombra, es por la tarde y hace buena temperatura, así que me voy a sentar con mis acuarelas y voy a dibujar un poco de un paisaje urbano cualquiera. Realmente no es un paisaje espectacular de ningún monumento ni nada, es una escena cualquiera callejera. Entonces, desde aquí, desde esta mesa de esta cafetería, pues voy a dibujar un poco esos edificios del fondo. Veis que hay una zona en luz y otra zona en sombra. Entonces voy a intentar reflejar esa diferencia entre la luz y la sombra que veis que hay ahí, esa parte de abajo más en sombra y los árboles y eso como en silueta, y luego el fondo más en color. Voy a empezar dibujando a lápiz. Aquí me he pedido un café y voy a hacer básicamente el paisaje este de los edificios sin entrar en mucho detalle de gente ni de coches ni nada, simplemente el primer plano con los árboles ahí que van a estar en sombra y el último plano con los edificios ahí al fondo. Entonces, como siempre, empiezo por la línea del horizonte, ya sabréis de otros vídeos, y luego abajo he puesto el suelo, que será un trozo muy pequeño de suelo, irá muy en sombra, pero lo voy marcando más o menos. Marco aquí a la izquierda un poquito la calle Raimundo Fernández Villaverde, que va por ahí la zona de asfalto y eso. Y ahora lo que voy a marcar es el edificio más alto de todos los que tengo enfrente. Esto lo hago porque si empiezo a dibujar cualquier edificio y luego voy añadiendo edificios, puede que al llegar a este más alto pues no me quepa con sus proporciones correctas en la hoja, y entonces pues tendría que volver a empezar, borrar todos los demás porque quiero que me entre este edificio de donde está el Corte Inglés, este que es así como un cilindro de cristal, y luego los demás pues los voy haciendo en proporción a este primer edificio que he dibujado. Una vez que he dibujado la torre con su altura y su anchura correcta, pues ya voy colocando los edificios de los lados, como este de la derecha, que es más o menos la mitad de altura de esa torre, y luego ya a la izquierda de la torre circular pues voy poniendo los otros edificios que hay. No voy a hacer un dibujo exhaustivo, así muy detallado de arquitectura de la zona, de los edificios. No voy a ser muy exacto con los detalles de ventanas y eso, porque lo que más me interesa en este vídeo es enseñaros un poco cómo conseguir el contraste entre la luz y la sombra. Habrá una parte del fondo que sea esos edificios que estoy dibujando ahora que estén más iluminados, con más color, y luego habrá una parte en primer plano de los árboles y del parque que estén muy en sombra y que contraste y dé esa sensación de luz y sombra. Entonces, como veis, pues tampoco estoy haciendo mucho detalle. Lo único que voy a marcar aquí para dar un poco de sensación de perspectiva son estos pinos que hay en la acera. Hay varios pinos, voy a poner 3 por ejemplo, que van cada vez más pequeñitos conforme vamos al punto de fuga que está a la derecha, lo he marcado ahí en la línea del horizonte. Y luego ya voy a marcar de forma así un poquito esquemática los elementos que hay en primer plano, que realmente luego esos los voy a dibujar luego en oscuro, así que no tengo que darle mucho detalle ahora el lápiz, porque son árboles que pueden ser cualquier tipo de árbol, no tiene por qué ser exactamente 100% lo que estamos viendo, pero sí que haya varios árboles, y esta farola también en primer plano que está muy cerca y sobresale y también va a ir en sombra. Luego ya esto que estoy haciendo a lápiz normalmente lo pasaría luego a rotulador para darle más detalle y eso antes de pasarlo a color, pero en este caso lo que voy a hacer es dejarlo a lápiz
pasar el lápiz luego a color para tener las manchas de color de los edificios del fondo, y luego ya cuando seque eso pues daré el color más oscuro del primer plano para crear la sombra. Aquí voy a meter algún detallito más a la derecha, que se ven unas sombrillas y se ve gente por ahí, y pongo alguna gente también por ahí en la calle, y con esto ya más o menos el dibujo de lápiz prácticamente quedaría hecho. Voy a añadir también algunos detalles más de los pisos de este edificio circular. Entonces os enseño un poquito ya de paso cómo quedaría la perspectiva en un edificio circular. Normalmente os he enseñado siempre en un edificio normal como este, que son las líneas de los pisos que van al punto de fuga, que estaría ahí en la línea del horizonte, pero en un edificio circular, que como un cilindro, digamos, que no tiene esquinas, pues esto ya es un poco diferente. Entonces tenemos el edificio con la línea del horizonte, los pisos que vayan a la línea del horizonte son horizontales y los que están arriba, como veis, son más circulares, más curvos. Estas curvas van perdiendo curvatura, digamos, hasta llegar a la línea del horizonte, y luego de la línea del horizonte para abajo pues van siendo más curvas. ¿Veis? Estas de en medio son menos pronunciadas, mientras que las de arriba del todo son más pronunciadas. O sea, irían más o menos haciéndose más curvas conforme se alejan de la línea del horizonte. Eso da ya la sensación de curvatura y es el efecto de la perspectiva en un edificio de este tipo. Entonces empiezo dibujando los pisos horizontales y luego los voy curvando un poquito más, y cada vez la curva es más pronunciada conforme me voy alejando de la línea del horizonte. Entonces he marcado aquí ya todos los pisos y voy a empezar ahora ya, como he dicho antes, con el color. El color en el fondo, en los edificios y en el cielo, tiene que ser bastante intenso. Lo voy a hacer con bastante agua, pero también bastante cantidad de pigmento, para poder dar un cielo más o menos uniforme, pero que sea ya de entrada bastante intenso. Podría dar un cielo claro y luego ir subiendo de tono, pero como tampoco tengo mucho tiempo aquí, pues voy a intentar hacerlo intenso desde el principio, y a la vez de intenso pues que sea un poquito uniforme, porque es un cielo que realmente no tiene nubes ni tiene nada así muy intenso de nubes o de algún elemento en el cielo, simplemente un cielo uniforme. Entonces lo doy lo más uniforme posible, y para eso tengo que tener el color bastante líquido. Voy ajustándome bien a la forma del edificio, porque realmente la forma del edificio, ya que no la voy a definir con rotulador, pues tiene que quedar bien definida con el color. Para este cielo, para una superficie así grande, también podríais haber humedecido antes el papel, pero entonces lo que se consigue es que, aunque quede más uniforme la pintura, pues queda un poquito más suave, no tan intensa, porque se mezcla con el agua que hay debajo y se difumina un poquito. Entonces he optado por hacerlo directamente en seco para que quede más intenso. Ahora le voy retocando un poquito las zonas que han quedado un poquito más claras, algunas zonas que tienen un poquito menos de pintura. Todo esto mientras que está húmedo el pigmento quedado, pues puedo ir haciéndolo y retocándolo para que quede uniforme. Ahora voy a hacer otro gris, un gris un poquito clarito, que lo voy a aplicar a la parte de abajo, porque la idea es ir rellenando de color todo el dibujo, pero esperando a que seque lo que he dado previamente. Como he dado el cielo y está todavía mojado, pues los edificios no puedo darlos porque se me mezclarían los colores y se metería un color dentro de otro. Entonces voy a ir dando toda la parte de luz, digamos, de la acera, del suelo,
y luego pues voy a crear otro color un poquito más intenso y lo voy a dar en este edificio de aquí, que ya no está en contacto con el cielo, entonces no me importa que seque o no el cielo, y intento no llegar del todo hasta la parte del suelo para que no se mezclen los colores, aunque ahí si se mezcla no me importa mucho porque encima va a ir todo el primer plano oscuro y se va a disimular un poquito. Aquí en este otro, como veis, he dejado un borde blanco muy finito entre el cielo y el edificio para que no se solapen los colores, y este también voy dando todas las partes que son más o menos del mismo tono. Veis que el dibujo a lápiz no tiene mucho detalle, simplemente he dado los bloques de los edificios, y los detalles pues seguramente luego los daré a color directamente con un color más intenso. Aquí en este edificio voy haciendo primero una estructura de pisos así horizontales, y en este otro pues lo hago un poquito diferente, aunque son edificios muy parecidos, pero para que se diferencie bien un edificio de otro y no quede una masa de edificios grises ahí que no se diferencien. Como no estoy dando rotulador, pues tengo que conseguir esa diferenciación de edificios mediante el color y mediante las texturas que vaya aplicando a cada superficie. Ahora voy creando otro color más amarillento, que es el que voy a dar a todo el edificio este del fondo a la derecha. Es un edificio que, como veis, tiene una parte de ladrillo y otra de cemento, que es de este color así amarillo pálido. Entonces doy primero toda la zona esa en amarillo pálido, respetando solamente las sombrillas que van a ir en blanco, y todo lo demás lo doy en ese color. Y luego ya encima, pues cuando seque del todo, daré la parte de ladrillo, que como es más oscura que el amarillo, no importa darla encima, y además es un color que con el amarillo pues gana un poquito también, así que eso lo daré al final cuando ya esté seco el amarillo. Ahora lo que voy a crear es un tono verde, usando el verde viridiana, que seguramente tendréis mucho y lo usáis poco porque no es un verde muy agradecido para vegetación y eso. Lo mezclo con un poquito de gris paine y consigo un verde parecido al verde de la superficie de cristal de este edificio cilíndrico, y voy dando todo este edificio de ese color verdoso que lo diferencia muy bien del resto de edificios. Tengo que dar tanto la torre principal esta como una torre que se ve asomando por detrás, que es esta de la derecha. Todo esto irá en este color, y luego ya pues le iré dando detalles de las ventanas, de los pisos y de toda la estructura metálica que tiene delante. Ahora voy a aprovechar el verde echándole un poquito de amarillo para ir dando los tonos de verde de los pinos. Esto va a ser casi la única nota de color de vegetación que se vea en el dibujo. Tiene que quedar muy llamativo este color porque son superficies pequeñas y de los árboles, y da una nota de color que lo diferencia un poquito de tanto edificio y tanta cemento y cristal que hay ahí al fondo. Esto luego quedará un poquito oculto con el primer plano, pero sí se verá un poco, así que conviene darlo bien brillante. Luego aquí en el fondo, como en el suelo hay un parque aquí delante mío, pues voy a dar algunos toques de verde para que, aunque no estoy definiendo el parque mucho con la forma del parque que tienen los setos y eso, pues que se vea que hay una zona verde. Ahora limpio el pincel. Como siempre, el pincel de agua pues se puede limpiar con una servilleta, un Kleenex que tengáis, y es importante limpiarlo cuando cambiéis de colores a un color muy diferente o a un color más claro.
Entonces, ahora que está seco toda la superficie de los edificios que he dado al principio, pues voy a dar este color rojo de los dos anuncios grandes estos que hay de Generali, que veis en el edificio. Son un anuncio que está arriba del todo de un edificio y luego otro que está en vertical abajo. Estos anuncios luego, como veis, tienen unas letras blancas sobre el rojo, entonces esas letras blancas las daré con rotulador blanco, entonces este rojo tiene que ser bastante intenso para que se vea bien. Con este rojo lo he mezclado con un poquito de amarillo que tenía y he hecho un color teja así como ladrillo, que como os he dicho antes, pues voy dando toda esta superficie de ladrillo que se dibuja sobre el cemento en este edificio. Y luego ya cuando esta segunda capa seque, daré un poco las ventanas en un color gris, azulado o así. No daré las ventanas a lápiz primero para luego hacerlas a color, sino que las haré directamente a color, porque tampoco me importa que sean muy exactas, simplemente que dé sensación de ventana. Aquí arriba, en esta zona de arriba del todo del edificio, pues voy a marcar como efecto de parte metálica que tiene, y ya con este mismo tono pues voy a ir creando un poquito de textura dentro de las superficies de los edificios, que tiene concretamente tiene una zona de cristal ahí a la izquierda y tiene, bueno, distintos detalles que, como no los he dado en rotulador, pues los voy dando ahora en color. En este edificio de aquí voy a empezar a crear ventanas en forma de rayas verticales y luego lo completaré un poquito con otro tipo de sombras. Y en este otro, para diferenciarlo un poquito, aunque es muy parecido, pues le hago las líneas en horizontal y así ya se ve claramente que son edificios diferentes. En este otro, pues también repito estas líneas para las ventanas, y este lado de aquí, que está un poquito más en sombra, pues lo doy con ese tono para que se vea un poco ya el volumen del edificio. Aquí en esta parte de aquí de la esquina de este edificio también hago un poquito más oscuro para que se note un poco que es un edificio que hace ahí un poco de chaflán y no acaba ahí recto, digamos, sino que hace como una esquina. Y le voy dando algún otro detallito de cornisas y eso. Y entonces ahora ya voy a ir haciendo los pisos de este edificio en un color verde un poquito más intenso. Son pisos que podía haber hecho a rotulador, pero que me conviene de momento para mantener la misma textura de todo el dibujo del fondo, pues hacerlo a color, y no tiene que ser un dibujo muy preciso de los pisos. Como veis, realmente lo estoy haciendo un poquito así suelto, pero que dé la impresión de que tiene pisos horizontales muy marcados con el mismo color verde del fondo. En este otro pequeñito de aquí de la derecha también repito la misma estructura de pisos. Y doy un poquito de sombra ahí entre un edificio y otro. Ya voy dando un poco de verde oscuro también por aquí para dar la sensación de setos y de que hay una especie de parque ahí en medio. Y con esto ya básicamente el color ya estaría bastante acabado. Entonces lo que voy a hacer es sobre este edificio, como os comentaba antes, pues voy a ir marcando ventanas. No son exactamente el mismo número de ventanas que hay y no tienen una forma muy definida, son simplemente como sombras que den sensación de que es un edificio con ventanas, pero sin entrar en demasiado detalle.
También pondré ventanas aquí arriba, en el piso de arriba, y con eso pues doy por acabado el edificio. Ahora hay que dejar de pasar un poco de tiempo porque es fundamental que todo este dibujo quedado en color esté muy seco antes de dar las sombras. Una vez que está seco ya del todo, pues he creado este color que es un violeta mezclado con un poquito de gris paine. Me aseguro de que esté totalmente seco el fondo porque tiene que quedar muy nítido este dibujo de sombras que voy a dar ahora. Y entonces con el pincel y de forma que quede muy finito, que no quede muy vasto, porque como veis lo que estoy dando ahora son árboles con poca hoja, con muchas ramas, y entonces tiene que quedar esto muy, muy fino y muy oscuro. El truco aquí, la clave de todo esto que estoy dando en sombra es que sea un color que sea muy oscuro, que sea prácticamente negro, pero sin que sea negro del todo. Como veis, tiene un tono un poquito azulado, un poquito violeta, para que no quede muy soso, porque si ponéis un negro muy neutro puede quedar un poquito soso, falto de color el dibujo y queda un poco apagado. Entonces yo recomiendo siempre que a la hora de dar sombras lo deis con un color que no sea el negro de la pastilla que tengáis en la caja de acuarela, sino que sea un negro que creéis con varios colores, así azul, violeta, un granate, un color que tenga un poquito de dominante de otros colores. Con esto, como veis, voy dando todo el primer plano. Es un primer plano que intento adaptarme un poquito a lo que veo delante, aunque no tiene por qué ser 100% exacto, porque nadie me va a decir que aquí falta un arbusto o que sobra un árbol. Simplemente es dar la impresión de que hay un parque aquí delante en primer plano, que este parque está en sombra y se recorta, digamos, sobre el fondo de color inicial que he dado. Para ello tiene que estar primero muy seco el fondo, insisto, para que quede totalmente nítido y no se mezclen los colores del primer plano con el último, porque entonces ya perdería toda la profundidad que le quiero dar al dibujo. Y entonces pues la idea es que se transparente un poquito, digamos, por entre las hojas de los árboles se vea el color del fondo y que todo lo que sea árbol en silueta, todo lo que esté en primer plano, pues quede muy, muy oscuro y forme como como si recortarais una cartulina negra, digamos, y la pusierais enfrente de la foto. Y entonces, pues de esta forma el primer plano va a quedar muy en primer plano y muy separado del fondo. Y es como vais a lograr la diferencia entre zona de color y zona que sería de luz y zona de sombra. Si no es una sombra tan intensa como la que yo tengo yo aquí y queréis dar un poquito de color a la zona del primer plano, pues simplemente hacer un color un poquito más suave, mezclarlo con algunos toques de color muy oscuro, de verde de los árboles y eso, y entonces lograréis una sombra un poquito más suave, no tan contrastada y tan diferenciada como la que yo quiero hacer aquí. Pero bueno, aquí lo que intento hacer es que se diferencie mucho la zona de sombra de la de luz, que se vea que hay profundidad en el dibujo, que esto está en primer plano, y la zona de color en el fondo, y para eso pues lo mejor es intentar dar el mayor contraste posible. Puede que en la primera pasada, en la primera aplicación de color, no consigáis un color tan intenso como esperáis, porque normalmente luego aclara un poquito el color, entonces pues podéis dar otra segunda capa de este color oscuro utilizando un poquito más de gris paine o algo un poquito más intenso para que os quede lo más intenso posible el color. Voy a dar también esta farola de aquí que veis que destaca mucho sobre el edificio amarillo. Y luego además os comento que esta primera capa de color
intenso de negro, prácticamente un poquito azulado, y eso luego lo podéis complementar también con una capa de rotulador negro para algunos detalles muy finos, como estas farolas que estoy dando, las estoy haciendo así un poquito básicas, y luego ya a rotulador las perfilaré un poquito más. Cuanto más perfilado esté, cuanto más detalle tenga el primer plano con respecto al segundo, pues más diferencia habrá y más profundidad conseguiréis en el dibujo. Porque normalmente lo que está en primer plano, lo que está más cerca de ti, lo ves más detallado, con más nitidez, que lo que está al fondo, que queda un poquito difuminado. Entonces, si en el dibujo conseguís que el fondo quede un poquito más difuminado, en este caso yo lo he intentado hacer no dando contornos de rotulador en esa zona, sino dejando los edificios dibujados con color simplemente. Mientras que en este primer plano que estoy dando ahora, aparte de estar dando el color muy intenso para conseguir las sombras, luego más adelante cuando seque, pues lo voy a perfilar un poquito más con el rotulador y conseguiré que esta zona del primer plano esté más nítida y se diferencie más aún de la zona del fondo, que quedará un poquito menos definida al no tener rotulador. Voy oscureciendo también dentro de las sombras algunas otras sombras para que no quede muy plano, muy recortable ahí enfrente, sino que se vea que dentro de las sombras pues hay zonas un poquito más oscuras, como la parte de abajo de la farola o la parte de abajo de los setos y de los árboles. Entonces, como os comentaba antes, pues ahora con un rotulador negro ya voy haciendo partes de esta estructura pues que son más finas y que quiero que queden más intensas, como por ejemplo un árbol que no tiene hojas, que son solo ramas. Entonces esto con el pincel a este tamaño de papel es difícil de conseguir y queda mucho más fácil y más oscuro y más detallado si lo hacéis a rotulador. Con el rotulador también podéis ir repasando algunas de las formas de las figuras estas, por ejemplo, que van aquí andando por la derecha, y algunos de los bordes para que queden más marcados, más nítidos y más oscuros. Porque como os dije antes, aquí la clave es que haya mucho contraste entre lo que está en sombra, que tiene que estar muy oscuro, y lo que está iluminado, que está al fondo, que tiene que quedar mucho más luminoso. De estos árboles también pues le voy dando algún detallito de ramas finitas que van saliendo, que no había conseguido con el pincel, y ahora pues lo voy haciendo con el rotulador para que quede más detallado y más intenso. Podéis usar un rotulador fino del 01, 02 para detalles de hojitas así muy pequeñas, y luego usar un rotulador más grueso ya del 07, 08 para hacer el tronco de los árboles y rellenar un poquito de negro la parte de abajo para que os quede más intenso. Una vez que ya tenéis todo esto más intenso, veo que aquí a la derecha queda demasiado blanco, entonces voy a rellenar un poquito la pared esta de la derecha, que no se ve en la foto, pero que la tengo ahí un poquito más a la derecha. Es un edificio que está aquí muy cerca, entonces voy a marcar simplemente los pisos muy aproximadamente, así con bandas un poquito más oscuras, y eso hace también un poco de marco de todo el dibujo, y encuadra un poquito más en ese marco rectangular la escena del fondo que está iluminada, que está como al sol, para que destaque más la diferencia entre el primer plano, que está muy oscuro, y el fondo, que está más coloreado. Con esto ya
prácticamente lo tendría acabado, lo único le voy a dar algún detalle con rotulador blanco, como por ejemplo el letrero de aquí, el anuncio de Generali, del edificio de aquí. No me va a caber entero, pero hago el principio y luego se oculta un poquito por detrás del árbol, y luego también la parte en vertical. Y con esto pues ya tendría el dibujo acabado. Veis que es un dibujo sencillito, digamos, donde el objetivo era diferenciar bien la parte de luz al fondo de la parte de sombra, y os recomiendo que para eso intentéis buscar el mayor contraste posible entre la sombra de primer plano y la luz del fondo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo. Gracias.